Hola a todos los amigos de YouTube, un saludo de bienvenida. Hoy comenzamos un nuevo video de análisis de los textos constitucionales, tanto de la Constitución del 80, un análisis comparativo del borrador constitucional para ver qué tal va ambas constituciones una a una, ¿no? Comparándolas. Este es el noveno capítulo ya. Hemos avanzado en ambos textos. En el texto del 80 vamos aproximadamente en el funcionamiento del Congreso, ¿no? Artículo 55 quedó. Y por su parte, en la Constitución o en el borrador constitucional de la Convención Constituyente o Constitucional, quedamos en el artículo 61. Los voy a compartir para que los puedan ver y sigamos leyéndolo en este nuevo capítulo. Aquí estamos compartiéndolo. Aquí están. Bueno, lo que ven es el capítulo segundo de Derechos Fundamentales y Garantías del borrador constitucional. Para acordar, habíamos visto el artículo 60 precisamente porque establecía el derecho al deporte, a la actividad física y a las prácticas corporales, ¿no? Y ahora vamos a pasar al artículo 61. El artículo 61 del borrador constitucional nos propone lo siguiente. Dice que toda persona es titular de derechos sexuales y reproductivos. Estos comprenden, entre otros, el derecho a decir de forma libre, autónoma e informada sobre el propio cuerpo, sobre el ejercicio de la sexualidad, la reproducción, el placer y la anticoncepción. Eh, un párrafo que deja bien en claro que las personas, por lo demás, tienen forma libre de decir sobre sus derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Eh, También de cómo se ejerce la sexualidad, la reproducción y sobre todo el placer y la anticoncepción, algo que no lo dejaba bien claro. De hecho, la Constitución del 80 nada dice de derechos sexuales ni reproductivos, ni tampoco establece una forma libre. El inciso segundo del artículo 61 nos dice a su propósito que el Estado garantiza su ejercicio sin discriminación, con enfoque de género, inclusión, pertenencia cultural. Son principios que hemos venido viendo ya en varios artículos, así como el acceso a la información, educación, salud y los servicios y prestaciones requeridos para ello, asegurando a todas las mujeres y personas con capacidad de gestar las condiciones para un embarazo, una interrupción voluntaria del embarazo, un parto y una maternidad voluntarios y protegidos. Asimismo, garantiza su ejercicio libre de violencias y de interferencias por parte de terceros, ya sean individuos o instituciones. El inciso segundo deja bien claro también que a la hora de tener hijos, ¿no? A la hora de reproducirse, que es parte importante, sobre todo de las mujeres, es necesario, ¿no?, tener una información, un acceso a la información, tanto a la educación sexual, a la salud y a los servicios y prestaciones requeridos durante la maternidad, asegurando así, ¿no es cierto?, que el nacimiento de nuevas personas sea querido, ¿no? Y también dentro de los parámetros de una familia, ya sea de cualquier tipo de familia que pueda tenerse, ¿no? Familia monoparental, familia con ambos padres, familia, digamos, de acogida, etcétera, ¿no? También establece la interrupción voluntaria del embarazo y finalmente, ¿no?, el parto y la maternidad voluntaria y protegidos, que es lo que estamos hablando, ¿no? Asimismo, garantiza su ejercicio libre de violencias y interferencias por parte de terceros, que muchas veces terminan obligando, ¿no?, a estas personas a tener maternidades no deseadas. También el inciso tercero dice que la ley regulará el ejercicio de estos derechos. Por su parte, ya sabemos lo que dice con respecto a la legislación actual en materia de ley, ¿no? Sabemos que el aborto o la interrupción se puede en tres causales, lo cual se condice con lo que dice la Constitución, siempre y cuando no haya sido reformada nuevamente a futuro. El Estado reconoce y garantiza el derecho de las personas a beneficiarse del progreso científico para ejercer de manera libre, autónoma y no discriminatoria estos derechos. O sea, es interesante lo que establece el inciso final, por cuanto el progreso científico, ¿no?, debe beneficiar a estas personas, ¿no?, de manera libre, autónoma y no discriminatoria, que es lo que no se quiere, que el Estado tenga interferencia o injerencia en este tipo de decisiones que son completamente personales.
Por su parte, el artículo 55 de la Constitución del 80, que es algo que venimos viendo, vamos a pasar a ver el funcionamiento del Congreso. Nos dice que el Congreso Nacional se instalará e iniciará su periodo de sesiones en la forma que determine su ley orgánica. En todo caso, se enterará siempre convocado de pleno derecho para conocer de la declaración de estado de excepción, lo habíamos visto, una de, uno de los funcionamientos especialísimos que tiene. La ley orgánica constitucional también señala en el inciso primero, regulará la tramitación de las acusaciones constitucionales, la calificación de las urgencias conforme a lo señalado en el artículo 74 y todo lo relacionado con la tramitación interna de la ley. Por su parte, el artículo 62 del borrador constitucional nos dice que toda persona tiene derecho a la autonomía personal, al libre desarrollo de su personalidad, identidad y a sus proyectos de vida. Algo que está muy bien decirlo porque finalmente cada persona, ¿no?, es libre también de formar su propia personalidad, así derrotar de alguna forma lo que se trae como herencia, que a veces no es muy buena, una herencia que viene de los padres y a veces que está un poco atrofiada, ¿no? Por su parte, la Constitución del 80, en su artículo 56 ahora, nos dice que la Cámara de Diputados y el Senado no podrá entrar en sesión ni adoptar acuerdos si la concurrencia de la tercera parte de sus miembros de ejercicio, que es un requisito sine qua non, ¿no? Cada una de las cámaras establecerá en su propio reglamento la clausura del debate por simple mayoría. El artículo 63 del borrador constitucional nos dice que se prohíbe la esclavitud, algo que habíamos visto en la del 80 como base de la institucionalidad, y el trabajo forzado, la servidumbre y la trata de personas en cualquiera de sus formas. El Estado adoptará una política de prevención y sanción y erradicación de dichas prácticas. Asimismo, garantizará la protección plena y garantizará la protección plena, restauración de derechos, remediación y reinserción social de víctimas. Bueno, acá tenemos algún comentario, ¿no? Precisamente en relación a una especie de servidumbre, una especie de trabajo forzado, no de esa forma, pero que se lleva a cabo cuando una persona pide un crédito, ¿no? De alguna manera está obligada a satisfacer el crédito en todas sus necesidades, inclusive más allá si las situaciones cambian, ¿no? La teoría de la imprevisión. Debería haberse puesto algo bien parecido acá. No se trabajó, quizás no se tenía la información, pero sabemos que hoy en día las personas son esclavas de sus créditos. Es una especie de esclavitud moderna, ¿no? Así que faltó, quedamos al debe ahí, pero el artículo está conforme lo veníamos viendo en general. Por su parte, la Constitución del 80, en su artículo 56 bis, un artículo que fue introducido por la ley 20.854 del 2015, dice que durante el mes de julio de cada año el presidente del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados darán cuenta pública al país en sesión de Congreso en pleno de las actividades realizadas por las corporaciones que presiden, ¿no? El reglamento de cada Cámara determinará el contenido de dicha cuenta y regulará la forma de cumplir esta obligación. Con eso terminaría, digamos, el funcionamiento del Congreso y pasaría directamente a las normas comunes, tanto para diputados y senadores, que se siguen después del artículo 57. Por su parte, el artículo 64 del borrador constitucional nos dice que toda persona tiene derecho al libre desarrollo y pleno reconocimiento de su identidad, algo muy de la mano con el artículo 62 que habíamos venido viendo. Eh, bueno, dice que en todas sus dimensiones, manifestaciones, incluyendo las características sexuales, identidad y expresiones de género, nombre y orientaciones sexoafectivas. El Estado garantiza su ejercicio a través de leyes, acciones afirmativas y procedimientos. Muy de la mano con los artículos que venimos viendo, así que no hay nada raro en ello. Sí, el artículo 63 precisamente está como cambiando un poco lo que dice acá, pero en ese sentido se prohíbe la esclavitud, va con consecuencia directa a la libertad, al libre desarrollo y al pleno reconocimiento de la identidad. Por su parte, la Constitución del 80, en su artículo 57, nos dice que no pueden ser candidatos a diputados ni a senadores, establece inhabilidades en ese sentido, los ministros de Estado, los gobernadores regionales, los delegados presidenciales provinciales, los alcaldes, los consejeros regionales, los concejales y los subsecretarios.
los miembros del Consejo del Banco Estado, el 4, los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, los jueces de letras, los miembros de tribunales constitucionales, del Tribunal Calificador de Elecciones y los tribunales electorales regionales, 6, el Contralor General de la República, 7, las personas que desempeñan un cargo directivo de naturaleza gremial o vecinal, 8, las personas naturales y los gerentes o administradores de personas jurídicas que celebren o caucionen contratos con el Estado, 9, el fiscal nacional, los fiscales regionales, los fiscales adjuntos del Ministerio Público, 10, los comandantes y jefes del Ejército, de la Armada, Fuerza Aérea, director de Carabineros, director Policía de Investigaciones, oficiales pertenecientes a las Fuerzas Armadas y las de Fuerzas de Orden y Seguridad Pública. Las inhabilidades establecidas en este artículo serán aplicables a quienes hubieran tenido las calidades o cargos antes mencionados dentro del año inmediatamente anterior o anterior a la elección, ¿no? Un año es muy poco, pero es lo que dice la del 80, concentración del poder. Excepto respecto de las personas mencionadas en los números 7 y 8, las que no deberán reunir esas condiciones al momento de inscribir su candidatura, y 7 y 8 son personas que desempeñan un cargo directivo de naturaleza gremial o vecinal, me parece bien, y la 8 que es personas naturales y los gerentes o administradores de personas jurídicas que celebren o caucionen contratos con el Estado, no me parece tan bien. Respecto, y de las respecto de las del número 9, ¿no? ¿Qué sería el fiscal nacional, fiscales regionales? No me parece bien. Respecto a las cuales el plazo de la inhabilidad será de 2 años anteriores a la elección. Se establece un plazo mayor. Si no fueran elegidos en una elección, no podrán volver al mismo cargo ni ser designados para cargos análogos a los que desempeñaron hasta un año después del acto electoral. Eso es con respecto a las inhabilidades de diputados y senadores. Por su parte, el artículo 65, un artículo que, a propósito de esto, como comentario, cuando fui a la feria de Vista Hermosa, acá en La Serena, estaban haciendo una actividad de lectura de artículos para el público y me tocó leer este artículo, el 65. Voy a leer. Un 65 que está establecido ya hace bastante tiempo por la Organización Internacional del Trabajo, pero que viene a plasmarse por fin en la Constitución. Dice que los pueblos y naciones indígenas y sus integrantes tienen derecho a la identidad e integridad cultural y al reconocimiento y respeto de sus cosmovisiones, formas de vida e instituciones propias. Se prohíbe se prohíbe la asimilación forzada y la destrucción de sus culturas. Asimilación forzada sería de alguna forma una chilenización, ¿no? Algo como destruir su cultura por la vía de obligar, ¿no? A pertenecer a una cultura distinta a ellos, ¿no? Y la destrucción de sus culturas, por su parte, que sería lo que se ha hecho durante más de 200 años con los pueblos indígenas de Chile. Por su parte, la Constitución del 80, en su artículo 58 ahora, establecería que los cargos de diputados y senadores son incompatibles entre sí, algo de toda lógica, y con todo empleo o comisión retribuidos con fondos del fisco, lógico, de las municipalidades, de las entidades fiscales autónomas, semifiscales o de las empresas del Estado, o en las que el fisco tenga intervención por aportes de capital, y con toda otra función o comisión de la misma naturaleza, se exceptúan los empleos docentes, las funciones o comisiones de igual carácter de enseñanza superior, media y especial. Asimismo, los cargos de diputados y senadores son incompatibles con las funciones de directores o consejeros. Aun cuando sea ad honorem, lógico que sí, me parece bien, aunque sea de forma gratuita. En las entidades fiscales autónomas, semifiscales o en las empresas estatales o en las del Estado tenga participación por aporte de capital. Por el solo hecho de su proclamación por el Tribunal Calificador de Elecciones, el diputado o senador cesará en el otro cargo, empleo o comisión incompatible que desempeñe. Eso es con respecto al artículo 58 de la Constitución del 80. Por su parte, el artículo 66 del borrador constitucional nos dice que los pueblos y naciones indígenas tienen derecho a ser consultados. Bueno, el derecho a consulta que es precisamente también se establece por la OIT, previamente a la adopción de medidas administrativas legislativas que les afecten de toda lógica,
esa consulta tiene que ser vinculante, lógico. El Estado garantiza los medios para la efectiva participación de estos a través de sus instituciones representativas de forma previa y libre, de sus instituciones, ¿no? Mediante procedimientos apropiados, informados y de buena fe, estableciéndose un principio eh, rector en materia civil que es la buena fe. Por su parte, ahora toca leer lo que es la Constitución del 80. Nos vamos al artículo 59. ¿Qué dice el 59? El mismo orden, ¿no?, del Congreso. Dice que ningún diputado o senador desde el momento de su proclamación por el Tribunal Calificador de Elecciones puede ser nombrado para un empleo, función o comisión de los referidos en el artículo anterior. Ya lo acabamos de leer. Esta disposición no rige en caso de guerra exterior, ni se aplica a los cargos del a los cargos de presidente de la República, ministro de Estado y agente diplomático. Por solo los cargos conferidos en estado de guerra son compatibles con las funciones de diputado o senador. O sea, de alguna forma, hace una excepción a la regla, entendiéndose que no hay incompatibilidad con el cargo de diputado o senador en el caso de guerra exterior. Por su parte, el artículo 67 del borrador nos dice que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, estableciéndose el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión y de cosmovisión, algo que sí estaba en la Constitución del 80, artículo 19, lo vimos. Este derecho incluye la libertad de profesar y cambiar de religión o creencias y a su libre ejercicio en el espacio público o en el privado, mediante el culto, la celebración de ritos, las prácticas espirituales y la enseñanza. Además, comprende la facultad de erigir en templos, dependencias, lugares para el culto, mantener o proteger y acceder a los lugares sagrados y de relevancia espiritual y rescatar y preservar los objetos de culto o que tengan un significado sagrado. El Estado reconoce la espiritualidad como elemento esencial del ser humano, reconociéndose de manera definitiva un elemento de características eh, más allá de la materialidad, ¿no?, como fundamental o esencial para el ser humano. Las agrupaciones religiosas y espirituales pueden organizarse como personas jurídicas, tienen prohibida toda forma de lucro y sus bienes deben gestionarse de forma transparente conforme a la ley, respetando los derechos y deberes principios que esta Constitución establece. El artículo 60 de la Constitución del 80 nos dice que cesará en el cargo de diputado o senador que se ausentará del país por más de 30 días sin permiso de la Cámara o, a que pertenezca o en receso de ella de su presidente. Cesará en el cargo también el diputado o senador que durante su ejercicio celebrará o causará contratos con el Estado. Ya lo habíamos visto que es una inhabilidad establecida o que acude como procurador agente de gestiones particulares de carácter administrativo. Lo vimos. Esas son las sanciones, de alguna forma, las sanciones, la cesación en el cargo, la prohibición de empleos públicos, consejerías, funciones o comisiones de similar naturaleza. La misma sanción incurrirá, el que acepte ser director de banco o de alguna sociedad anónima o ejercer cargos de similar importancia a esta actividad. La inhabilidad a que se refiere el inciso anterior tendrá lugar sea que el diputado o senador actúe por sí o por interpósita persona natural o jurídica o por medio de una sociedad de personas de la que se forme parte. Cesará en su cargo el diputado o senador que actúe como abogado o mandatario en cualquier clase de juicio que ejercite cualquier influencia ante las autoridades administrativas o judiciales a favor o representación del empleador o de los trabajadores en negociaciones o conflictos laborales, sean del sector público o privado, o que intervengan en ellos ante cualquiera de las partes. Igual sanción se aplicará al parlamentario que actúe o intervenga en actividades estudiantiles, cualquiera que sea la rama de enseñanza, con el objeto de atentar contra el normal desenvolvimiento. Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso séptimo del número 15 del artículo 19, cesará asimismo en sus funciones el diputado o senador que de palabra o por escrito incite a la alteración del orden público o propicie el cambio del orden jurídico institucional por medios distintos de los que establece esta Constitución, o que comprometa gravemente la seguridad o el honor de la nación. Quien perdiere el cargo de diputado o senador por cualquiera de las causales señaladas precedentemente no podrá optar a ninguna función de empleo o empleo público, sea o no de elección popular, por el término de 2 años. Se establece como una sanción
temporal de 2 años, salvo en los casos del inciso séptimo del número 15 del artículo 19, en los cuales se aplicarán las sanciones allí contempladas. Cesará en su cargo el diputado o senador que haya infringido gravemente las normas sobre transparencia, límites de control de gasto electoral desde la fecha que lo declare por sentencia firme el Tribunal Calificador de Elecciones a requerimiento del Consejo Directivo del Servicio Electoral. Una ley orgánica señalará los casos en que existe una infracción grave. Asimismo, el diputado o senador que perdiere el cargo no podrá optar a ninguna función de empleo público por el término de 3 años. Muy poco también la otra. Ni podrá ser candidato a cargos de elección popular en los 2 actos electorales inmediatamente siguientes a su cesación. Cesará asimismo en sus funciones el diputado o senador que durante su ejercicio pierda algún requisito general de elegibilidad o incurra en alguna de las causales de inhabilidad a que se refiere el artículo 57, sin perjuicio de la excepción contemplada en el inciso segundo del artículo 59 respecto a los ministros de Estado. Recordemos con respecto a la guerra exterior. Los diputados y senadores podrán renunciar a sus cargos cuando les afecte una enfermedad grave que les impida desempeñarlos, y así lo califique el Tribunal Constitucional. 2005, norma añadida por Ricardo Lagos. Por su parte, el artículo 68 del borrador constitucional nos dice que toda persona tiene derecho a una muerte digna, estableciéndose por fin un derecho que ni por si acaso se aparecía en la Constitución del 80, una muerte digna. ¿Qué significa este derecho? Bueno, dice que la Constitución asegura el derecho de las personas a tomar decisiones libres e informadas sobre sus cuidados y tratamientos finales de su vida. Es algo así como casi un derecho, digamos, una decisión eh, sobre si quiere continuar viviendo, ¿no? Como una eutanasia. El Estado garantizará el acceso a los cuidados paliativos a todas personas portadoras de enfermedades crónicas avanzadas, progresivas y limitantes de la vida, en especial a grupos vulnerables y de riesgo social. La ley regulará las condiciones para garantizar el ejercicio de este derecho, incluyendo el acceso a la información y acompañamiento adecuado. Me parece de todo pertinente que cada uno decida cómo desea tener su muerte a propósito de la dignidad que le propicia el artículo, ¿no? A tomar decisiones libres, informadas sobre sus cuidados y tratamientos finales de su vida, como dice el artículo. Por su parte, el artículo 61 de la Constitución del 80, ya veíamos que venía hablando de los diputados y senadores, de sus inhabilidades, de sus sanciones. Ahora nos dice que los diputados y senadores solo son inviolables por las opiniones que manifiesten y los votos que emitan en el desempeño de sus cargos en sesiones de sala o de comisión. Ningún diputado o senador desde el día de su elección o desde su juramento, según el caso, puede ser acusado o privado de libertad, salvo el caso de delito flagrante, si el tribunal de alzada de la jurisdicción respectiva en pleno no autoriza previamente la acusación declarando haber lugar a formación de causa. De esta resolución podrá apelarse ante la Corte Suprema. En caso de ser arrestado algún diputado o senador por delito flagrante, será puesto inmediatamente a disposición del tribunal de alzada respectivo con la información sumaria correspondiente. El tribunal procederá entonces conforme a lo dispuesto en el inciso anterior. Desde el momento eh, en que se declare por resolución firme haber lugar a la formación de causa, queda el diputado o senador imputado suspendido de su cargo y sujeto al juez competente. Reformas de Ricardo Lagos, 2005. Delito flagrante, ya vemos que tiene que ser de alguna forma eh, el tribunal de alzada de la jurisdicción respectiva en pleno no autoriza previamente la acusación declarando haber lugar a formación de causa. Eso es con respecto a la Constitución del 80, el artículo 61 con respecto a la inviolabilidad y con respecto a los delitos flagrantes. ¿Cuál es el procedimiento? El borrador constitucional en el artículo 69 ahora dice que toda persona tiene derecho a la libertad ambulatoria y a la libre circulación, a residir, permanecer, trasladarse en cualquier lugar del territorio nacional, así como a entrar y salir de él. La ley regulará el ejercicio de este derecho de libertad ambulatoria, algo que está establecido también en el artículo 19 de la Constitución del 80. Por su parte, el artículo 62
dice que los diputados y senadores de la Constitución del 80, perdón, percibirán como única renta una dieta equivalente a la remuneración de un ministro de Estado, igual a la dieta equivalente a la de ministro de Estado. El artículo 70 del borrador nos dice que toda persona tiene derecho a la privacidad personal, familiar, comunitaria, estableciéndose como un derecho social, ¿no? De corte social, estableciéndose como derecho a la privacidad comunitaria. Ninguna persona ni autoridad podrá afectar, restringir o impedir su ejercicio, salvo en los casos y formas que determine la ley. Los recintos privados son inviolables. La entrada, el registro o el allanamiento solo podrá realizarse con orden judicial previa, salvo hipótesis de flagrancia que establezca la ley. Algo que es actualmente así. Toda documentación y comunicación privada es inviolable, incluyendo sus metadatos, la interceptación, la captura, la apertura, el registro o la revisión solo se podrá realizar con orden judicial previa. Bueno, lo que acabamos de ver es precisamente el derecho a la privacidad personal, familiar y comunitaria. Por su parte, el artículo 63 de la Constitución del 80 establece lo que serían las materias de ley, ¿no? El artículo más importante para todo estudiante de Derecho, precisamente porque aquí se contiene lo que se regula solo por ley. El artículo 63 de la Constitución del 80 dice que son materias de ley, número 1, las que en virtud de la Constitución deban ser objeto de leyes orgánicas. 2, las que la Constitución exija que sean reguladas por una ley. 3, las que son objetos de codificación, sea civil, comercial, procesal, penal u otra. 4, las materias básicas relativas al régimen jurídico laboral, sindical, provisional y de seguridad social. Número 5, las que regulen honores públicos a los grandes servidores. Número 6, las que modifiquen la forma o características de los emblemas nacionales. Número 7, las que autoricen al Estado, a sus organismos y a las municipalidades para contratar empréstitos, las que deberán estar destinados a financiar proyectos específicos. La ley deberá indicar las fuentes de recursos con cargo a los cuales deba hacerse el servicio de la deuda. Sin embargo, se requerirá de una ley de quórum calificado para autorizar la contratación de aquellos empréstitos, cuyo vencimiento exceda del término de duración del respectivo periodo presidencial. Aquí tenemos una ley de quórum calificado. Lógico porque termina su mandato. Lo dispuesto en este número no se aplicará al Banco Central. Número 8, las que autoricen la celebración de cualquier clase de operaciones que puedan comprometer en forma directa o indirecta el crédito o la responsabilidad financiera del Estado, sus organismos o de las municipalidades. Esta disposición no se aplicará al Banco Central. Banco Central, una autonomía única. 9, las que fijen las normas con arreglo a las cuales las empresas del Estado y aquellas en que éste tenga participación pueda contratar empréstitos, las que en ningún caso podrán efectuarse con el Estado, sus organismos o empresas. Número 10, las que fijen las normas sobre enajenación de bienes del Estado o de las municipalidades sobre su arrendamiento o concesión. Número 11, las que establezcan o modifiquen la división política administrativa del país. Número 12, las que señalen el valor, tipo y denominación de las monedas y el sistema de pesos y medidas. Número 13, las que fijen las fuerzas de aire, mar y tierra que han de mantenerse en pie en tiempo de paz o de guerra y las normas para permitir la entrada de tropas extranjeras en el territorio de la República, como asimismo la salida de tropas nacionales fuera de él. Número 14, las demás que la Constitución señale como leyes de iniciativa exclusiva del Presidente de la República. Número 15, las que autoricen la declaración de guerra a propuesta del Presidente de la República. Número 16, la que concedan indultos generales y
amnistías y las que fijen las normas generales con arreglo a las cuales deban ejercerse la facultad del presidente de la República para conceder indultos particulares y pensiones de gracia. Las leyes que concedan indultos generales y amnistías requerirán siempre de quórum calificado. Por eso es tan difícil dar un indulto o una amnistía. No obstante, este quórum será de las 2/3 partes de los diputados y senadores de ejercicio cuando se trate de delitos contemplados en el artículo 9. Número 17. Las que señale la ciudad en que deba residir el presidente de la República, celebrar sus sesiones, el Congreso Nacional y funcionar la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional. Número 18. Las que fijen las bases de los procedimientos que rigen los actos de administración pública. Número 19. Las que regulan el funcionamiento de loterías, hipódromos y apuestas en general. Número 20. Toda otra norma de carácter general y obligatoria que estatúe las bases esenciales de un ordenamiento jurídico. Norma residual, bolsillo de payaso para todas las otras normas que regula la ley. Entonces, todas estas materias que aparecen acá son materias de ley. No pueden ser reguladas de otra forma sino por una ley. Vamos a quedar en el artículo 71 por hoy. Revisamos el artículo 70, el derecho a la privacidad personal, familiar y comunitaria. El 69, el derecho a la libertad ambulatoria, a la libre circulación y residir, permanecer y trasladarse también. Revisamos el derecho a la muerte digna. Revisamos también el derecho a la libertad de pensamiento y conciencia. El artículo 66 con respecto a los pueblos indígenas de ser consultados. Vamos a quedar hasta el artículo 70, se nos viene el artículo 71, a propósito del que tiene derecho a buscar y recibir asilo y refugio, algo bastante interesante con respecto a la situación migratoria de los países ahora. Y en la Constitución del 80 quedamos en el artículo 64, el artículo de los DFLs, un artículo bastante importante. Vimos el artículo 63, que es el artículo madre de la Constitución del 80 con respecto a las materias de ley, así que creo que es suficiente por hoy. Suscríbanse al canal, nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.